Hola jóvenes, bienvenidos a la parte 6 del contenido de estadística y esta vez nos toca hablar sobre la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a comenzar por la media aritmética. La media aritmética se obtiene al sumar todos los datos y dividirlos entre el número total de datos. Su fórmula sería la sumatoria de todos los x sub i dividido entre n, y en este caso n representa el número total de datos. Vamos a mostrarlo mediante ejemplos para que lo vean más fácil. Se muestran los siguientes valores. Aparece el 4, el 2, el 1, el 5, el 4, el 0, el 1, el 6 y el 0. En total, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Entonces, n, vamos a sacar n, el número total de datos. A mí generalmente me gusta siempre ordenarlo desde el menor número hasta el mayor número, pero como vamos a trabajar con la media aritmética, solamente para la media aritmética no hace falta ordenarlo, para la media aritmética, pero es mejor tenerlo ordenado. Yo en este caso no lo trabajé ordenado para la media aritmética porque para la media aritmética, repito, no hace falta ordenarlo, pero para la mediana sí. Ok, entonces, llamé este x sub 1, el segundo x sub 2, x sub 3. X sub 1 quiere decir valor número 1, x sub 2 valor número 2, x sub 3 valor número 3, x sub 4 valor número 4, el valor número 5, valor número 6, valor número 7, valor número 8, valor número 9. Es decir, que en sí nos presentan 9 datos. Es decir, que el número total de datos sería 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, para la media aritmética, sumar todos esos valores, sumar los 9 valores que tenemos y dividirlo entre el número total de datos. Vamos a sumar los 9 valores. Ahí tenemos 4 más 2 más 1 más 5 más 4 más 0 más 1 más 6 más 0. Serían los 9 valores. Y lo vamos a dividir entre el número total de datos, que es 9. Cuando sumamos todos esos valores, en la parte de arriba nos quedará 23 al sumarlo. Y lo tenemos que dividir entre 9. 23 entre 9 daría 2,56. Entonces el promedio que se ha sacado sería de 2,56. Y así de fácil se saca lo que es la media aritmética, que se refiere a lo que es el promedio. Ok, entonces tenemos que la media aritmética para ese ejercicio sería 2,56. Vamos a mostrar el ejemplo número 2. Vamos a utilizar unos ejemplos que ya vimos en la parte de la tabla de distribución de frecuencia, cuando nos colocaban los datos correspondientes a lo que es la altura en centímetros de las 20 plantas de la clase botánica. Ahí tenemos los 20 datos que nos suministraron. Voy a utilizar el mismo ejercicio, por supuesto, para lo que hicimos la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, aquí sí los ordené, ya que lo tenía ordenado en la otra diapositiva. Para la media aritmética no hace falta ordenarlo, pero como les dije, es mejor ordenarlo, tenerlo del menor exponente al mayor exponente. Es la mejor forma de trabajar. Ok, tenemos un total de 20 observaciones porque son 20 plantas. Las 20 plantas nos muestran lo que son la medida en centímetros de cada una de ellas. Entonces, n representa 20, ya que son las 20 plantas. Para buscar el promedio de cada uno de ellos, debemos sumar esos 20 números que tenemos allí y dividirlo entre el número total de datos, que es 20. Es decir, los 20 números que tenemos, allí lo tenemos, los coloqué de una sola vez. Sumo todo eso y lo divido entre el número total de datos, que sería el número total de plantas. Entonces, para buscar el promedio, sería la sumatoria de todo eso, que da como resultado, en la parte de arriba, el numerador, 1321. Y lo voy a dividir entre 20. 1321 al dividirlo entre 20 da como resultado 66,05. Es decir, que el promedio de tamaño de todas las plantas sería 66,05 centímetros. Ese es el promedio que existe entre todas las plantas. Ese sería el ejemplo número 2. Ok, vamos ahora con la mediana. Cuando hablamos de la mediana, vamos a ordenar los valores del menor a mayor, donde por supuesto n va a ser el número de observaciones, y vamos a hacer lo siguiente. Si n es par, se tiene que la mediana está ubicada por esa fórmula, donde n representa el número total de datos o el número total de observaciones. Si n es impar, vamos a utilizar esa fórmula, por supuesto, donde n representa el número total de datos. Ejemplo número 1. Ok, tenemos los siguientes valores.
Los valores son 3, 5, 4, 6, 4 y 5. Para la mediana lo vamos a ordenar de menor al mayor. Si vamos a hallar la mediana, ordenamos del menor al mayor. Aparece un número 3, después aparecen dos números 4, después aparecen dos números 5 y el número 6. Entonces, x1 es el 3, el dato número 1, dato número 2, dato número 3, dato número 4, dato número 5, dato número 6. El de la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Entonces, como hay 6 datos, 6 valores, el 6 es un número par. Entonces, si n es par, utilizamos esa fórmula para determinar quién es la mediana. Lo que vamos a hacer es sustituir donde va la n, es decir, donde va la n, coloco el número 6 en este caso, utilizando esa fórmula ya que el número es par. Vamos a ubicarlo aquí nuevamente. Ok, tenemos la fórmula para cuando n sea par y n toma el valor de 6. Es decir, donde va la n, en esa fórmula que aparece ahí, voy a colocar el número 6. Allí lo hice. Entonces, ¿qué es lo que hice en este ejercicio? Donde iba la n, coloqué el número 6. No he hecho más nada. Lo he dejado exactamente igual. Ok. En la parte de arriba tengo a los x1, x2, x3, x4, x5 y x6. En orden, por supuesto. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver. Dividimos, por ejemplo, para la primera, tenemos que x de 6 dividido entre 2, 6 entre 2 daría 3. Entonces quedaría x sub 3. A eso le voy a sumar. Vean el siguiente valor, que sería x sub 6 entre 2 más 1. ¿Cuánto es 6 entre 2 más 1? 6 entre 2 es 3. Y 3 más 1 sería 4. Eso es lo que vamos a hacer después de este paso. Entonces 6 entre 2 daría 3 y quedaría 3 más 1. Dejando igual el primer término y resolviendo el segundo, quedaría x y en la parte de subíndice aparece 3 más 1, que sería 4. Entonces quedaría x sub 4. Entonces la mediana se busca sumando al número que está en la posición 3 más el número que está en la posición 4. Entonces, ¿quién está en la posición 3? En la posición 3 tenemos a x sub 3, que sería el número 4. Y lo que vamos a hacer es sustituir los valores allí. X sub 3 sería el número 4 más, en este caso, x sub 4, que sería el número 5. Sumamos 4 más 5 y lo dividimos entre 2. Entonces, para este resultado, la mediana sería 5 más 4, que sería 9, 9 entre 2. La mediana es 4,5. Entonces, en este ejercicio tenemos que la mediana equivale a 4,5. Ok. Mostramos el ejemplo número 2. Para el ejemplo número 2 se muestran los siguientes valores. Siempre para la mediana debemos ordenarlo, del menor al mayor. Lo ordenamos para hallar la mediana. Si lo ordenamos, está el 0 dos veces, el 1 aparece dos veces, el 2 una sola vez, el 4 dos veces, el 5 una sola vez y el 6 una sola vez. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, X sub 6, X sub 7, X sub 8, X sub 9. Es decir, que hay 9 datos, es decir, que n, el número total de datos es 9, por lo tanto sería un número que es impar. Entonces, según teoría, cuando sea impar, vamos a utilizar esta fórmula, que la mediana va a ser igual a x sub n más 1 dividido entre 2. Pasamos a la siguiente página. Vamos a colocar entonces la fórmula y tenemos los siguientes valores. Como n es impar, la mediana está determinada por esa fórmula, donde n es el número 9, que es el número total de datos. Entonces quedaría como x, sustituimos la n por el 9, lo demás lo dejamos igual. Y resolvemos. 9 más 1 sería 10. Nos quedaría 10 entre 2. Ahora, 10 entre 2 daría 5. Es decir, que x sub 5 representa lo que es la mediana. Fíjense que cuando n es impar, y vean los datos como están distribuidos, exactamente cuando sea impar, el que esté en todo el medio, ese será lo que es la mediana. Eso ocurre cuando n es impar. Eso puede ser un dato que les pueda servir de ayuda.
Sin necesidad de hacer la fórmula, yo sé que el dato que está en todo el medio, una vez que tenemos ordenados los datos del menor al mayor, exactamente cuando sea n sea impar y tenemos los datos ordenados, el número que esté en todo el medio, ese va a ser la mediana. Muy sencillo. Entonces, x sub 5 representa el número 2, por lo tanto la mediana sería el número 2. Ok. Vamos a mostrar un tercer ejemplo, pero en este ejemplo que vamos a hacer, vamos a mostrar un ejercicio que ya hicimos, pero para lo que es la tabla de distribución de frecuencia, y le vamos a hallar lo que es la mediana. Por ejemplo, los siguientes datos corresponden a la altura en centímetros de la planta. Vamos a utilizar el mismo ejemplo para sacarle mediana, moda y media aritmética. Vamos por la mediana. Nos muestran lo que son las plantas, los 20 tamaños. Vamos a ordenarlo del menor al mayor. Ya eso está ordenado porque ya lo hicimos en la clase en anteriores videos. Entonces, ya ordenado, tenemos que ubicar cada uno de los valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5 y así sucesivamente hasta llegar al último valor que sería mi x sub 20, x sub 19, x sub 20. Ahora, n es par. Cuando n sea par, utilizamos la fórmula que está establecida, que sería esa. Hay dos fórmulas, hay dos opciones. Cuando n es par y cuando n es impar. Es decir, cuando el número total de datos sea par, se utiliza una fórmula. Y cuando el número de datos sea impar, se utiliza la otra fórmula. Entonces, en este caso, el número total de datos es 20 y 20 es un número que es par. Entonces, utilizamos esa fórmula. Ok, teniendo los valores y teniendo la fórmula, vamos a hallar lo que es la mediana. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir el número 20 donde va la n. Lo sustituimos y queda de esa manera. Y lo que vamos a hacer ahora es resolver. X sub 20 entre 2. 20 entre 2, por supuesto, sería 10 más X sub 20 entre 2 más 1. 20 entre 2 es 10 y quedaría 10 más 1. Resolvemos el 10 más 1 para el segundo término. El primer término lo damos igual. X sub 10 más 1 sería X sub 11. Entonces, ¿quién determina la mediana? Bueno, buscamos en la lista que tenemos allí X sub 10. ¿Quién representa X sub 10? X sub 10 representa el número 67. Quiere decir entonces que lo sustituimos, sería el número 67, le vamos a sumar el número X sub 11. ¿Quién es el número X sub 11? Casualmente es el número 67. Entonces sumamos 67 más 67 y lo dividimos entre 2. Daría 134, dividido entre 2 sería 67. Entonces la mediana en este caso sería el número 67. Ahí tenemos. La mediana sería 67 centímetros. Ok. Pasamos ahora a la parte de la moda. Y es que la moda en una distribución de frecuencia es el valor que más se repite o el que tiene mayor frecuencia. Como siempre, cuando dice eso está a la moda, cuando algo está a la moda es porque todo el mundo lo tiene, siempre se repite el mismo patrón. Entonces, para este caso, la moda representa aquel que tenga mayor frecuencia. Por ejemplo, el ejemplo número 1 se nos muestran los siguientes valores. El 3, el 5, el 4, el 6, el 7 y el 5. Verificamos, para hallar la moda lo podemos ordenar, por supuesto. Pero en este caso, vemos que el 5 aparece dos veces. Es el valor que más se repite. El 6 aparece una sola vez, el 7 aparece una sola vez, el 4 una vez y el 3 una vez. Entonces, la moda es el número que más se repite. En este caso, sería el número 5. La moda es el número 5. Para el siguiente, vamos a hallar en este caso lo que es la moda. Ahí dice mediana, pero es la moda. Para hallar lo que es la moda, vamos a corregir allí moda. Para lo que es la moda, lo que vamos a hacer entonces es ordenarlo y verificar qué número se repite o tiene mayor frecuencia. El 0 se repite dos veces, el 1 se repite dos veces, el 4 se repite dos veces. Oye, tenemos tres valores que se repiten de igual cantidad, es decir, tanto el 1 como el 0 como el 4 se repiten tres veces. Eso quiere decir que es trimodal. Entonces, la moda sería el 0, el 1 y el 4. Para este ejemplo número 2, tenemos tres números que representan la moda, que son el 0, el 1 y el 4, que son los valores que tienen mayor frecuencia. Para el ejemplo número 1, la moda sería el número 5.
Y para el ejemplo número 2, la moda sería el 0, el 1 y el 4 porque son los que tienen mayores frecuencias. Ok. Vamos a mostrar también el ejemplo de la planta para determinar cuál es la moda. Lo tenemos allí ordenado. El 67 tiene un valor 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. Si se fijan entonces, el número que mayor se repite es el número 67. Los demás no tienen una frecuencia mayor o igual a 67. El 67 es el que tiene mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque se repite un total de 6 veces. Ningún otro valor se repite 6 veces. Entonces, el 67 representa lo que es la moda. Ok, vamos a darle un ejercicio de práctica. Ahí se lo vamos a dejar. Ejercicio número 1, vamos a obtener lo que es la tabla de distribución de frecuencia. Ahí tenemos también el ejercicio número 2. Vamos a buscar también lo que son en lo que es la moda, la mediana y la media aritmética. Vamos a hacer todo eso. Y aquí tenemos el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. En total les puse 4 ejercicios para que lo puedan realizar. Entonces, bueno, allí tienen para que practiquen. Y bueno, espero que hayan entendido el contenido. Y sin más nada que decirle, se despide en esta oportunidad el profesor Wilfredo Rodríguez, esperándose que se suscriban al canal. Nos vemos en un próximo video.